Hola chicos y chicas. En la vida a veces uno tiene que tener actitud de productor. El productor audiovisual es básicamente una persona que administra los recursos, un gestionador de los recursos. Pero yo les pregunto una cosa, ¿acaso creen que un administrador de los recursos tiene a su mano todos los recursos? No. Así que les dejo una máxima para la vida. No necesariamente tienes que tener todo, sino tener el teléfono del que lo tiene. Asimismo, no necesariamente tienes que saberlo todo, pero sí tener el teléfono de quien lo sabe. Así que hoy día, para hablar del tema de formatos de video, que es un tema es un tema técnico bastante difícil de comprender porque es un poco complejo, voy a buscar a un amigo que se llama Edgardo Castañeda, que es un amigo de toda la vida. Es un excelente profesional, confío 100% en él, tanto como persona, porque es una excelente persona. Es más, lo conozco hace años, sus hijos son amigos de mis hijas, qué sé yo, y además es un excelente realizador. Y es un realizador completo, porque tiene la habilidad de manejar todas las etapas de la producción. Y yo confío mucho en él, en su criterio, y además es investigador. Y además tiene un sitio de difusión de conocimientos en realización audiovisual que se llama Luces, Cámara, Aprendo, que les recomiendo mucho porque son videos tutoriales y muy didácticos que pretenden difundir conocimientos acerca de la realización audiovisual. Así que en eso estoy. Voy a buscar a Edgardo Castañeda, una persona excelente, tanto como persona como profesional. Y vamos a preguntarle acerca de formatos de video. Vamos a ello. Hola. Hola Mario, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pasa, amigo. ¿Qué tal tu vida? ¿Por qué se nos paran los pelos cada vez que hablamos de formatos de video? ¿Qué pasa? ¿Por qué nos asustamos? Yo creo que es una palabra que la hemos usado demasiado, ¿no? Y uno de los problemas que tenemos es que las personas que no son entendidas en el tema audiovisual lo usan para cualquier cosa como una palabra comodín, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienes a clientes que te pueden pedir grabar en formato 4K o te preguntan cómo sería el formato del guión o cómo sería tu formato de entrega. Usan la misma palabra para designar un montón de cosas como estructura de un guión o tamaño de un video o extensión de un archivo. Y entonces yo creo que lo ideal sería que poco a poco nosotros vayamos sacando de nuestro vocabulario la palabra formato y usemos sinónimos que, por cierto, pueden ser muchísimo más precisos, ¿no? Por ejemplo, si te dicen, oye, en formato MOV o en formato MP4, que quizás la palabra formato se adecue mucho mejor al tema de extensión de archivo, ¿no? O sea, el recipiente. Claro, al formato de entrega, digamos, al recipiente. Quizás lo mejor sería usar tipo en extensión de archivo MP4 o en archivo QuickTime, que es el punto .mov. Pero no solamente son los clientes los que le dicen formato a un montón de cosas, nosotros mismos le decimos formato a un montón de cosas. Sí. ¿A qué cosas le decimos formato? Le decimos formato a la proporción de un video, por ejemplo, al tamaño del video, como dije, de 4K o HD, pero también a la proporción. Hoy en día, con la llegada de las redes sociales y de los celulares, los tamaños o la proporción del video ha cambiado. Entonces ahora tenemos videos que son cuadrados, de proporción 1 por 1, entonces se le dice formato cuadrado, formato vertical a la que tiene la proporción 9 por 16 o formato horizontal a la proporción 16 por 9. Entonces a eso se le llama formato. Se le llama también formato al tipo de archivo con el que hemos grabado. Oye, ¿tu cámara en qué formato graba? Ah, la mía graba en MP4, la mía en AVC HD, la mía en MXF. Entonces, hay un montón de extensiones de archivo que producen las cámaras o que tú rendereas, que le llamamos también formato. Entonces, creo que esas dos serían las dos principales conceptos que usamos. Esos serían los dos principales conceptos que usamos para designar qué cosa es un formato. O sea, el recipiente, o sea, donde tú
almacenas Ujú. y el tamaño El tamaño del video y su proporción también, ¿no? A esas dos cosas se le llama formato. Claro. Velocidad también es formato. Yo ya no encuentro mucho, ya no le llaman mucho formato al tema de cuántos cuadros por segundo grabas cuando filmas un video, que no es lo mismo que decir a cuántos cuadros por segundo entregas o reproduces un video. O sea, ahí también hay una confusión, ¿no? Las cámaras son capaces de grabar a 24 cuadros por segundo, que puedes encontrar en la nomenclatura como FPS de frames per second. Puedes encontrar de 24 a 30 cuadros por segundo. Hay cámaras que graban a 60, a 120, a 240, etc. Pero estas cámaras finalmente tienen que adecuarse a lo que nosotros, al tamaño o a la velocidad de cuadros a la que uno va a editar. O sea, no existe una línea de tiempo, un timeline. Tú buscas en Premiere, en un timeline, yo quiero hacer un video de 120 cuadros por segundo, eso no existe, ¿no? El formato o la velocidad de cuadros de edición no existe 120 cuadros por segundo, existe hasta 60, digamos. Entonces, ese sería nuestro formato ya de entrega, ¿no? Hasta 60 cuadros por segundo. Entonces, también ahí hay confusión. Creo que no se le llama mucho formato, más se le llama velocidad de cuadro, frame rate, como dicen los gringos, ¿no? Y formato también se le llama a, por ejemplo, un formato de televisión. Claro, claro, ¿no? O sea, también eso Crea confusión. Porque quizás alguien cuando te manda a hacer una pieza audiovisual te pregunta por el formato de la pieza audiovisual, que puede ser un programa concurso, puede ser un documental, puede ser un video de entrenamiento. Formato para redes sociales. Claro, formato, claro. Yo tengo un cliente que cuando me manda una cotización me dice, y con formato para redes sociales, ya lo que yo tengo que deducir es que el cliente lo quiere cuadrado y subtitulado al mismo idioma, o sea, al castellano. O sea, por más que alguien habla, se subtitula para que cuando alguien en su celular lo ve silenciado, siga llegándole el mensaje. Entonces yo creo que si nos estamos educando en el tema audiovisual, deberíamos de empezar a llamar las cosas por su nombre y poco a poco ir enseñando a otros cómo se les debería llamar. Por ejemplo, si estamos hablando de un guión, deberíamos hablar de una estructura de un guión. Si estamos hablando de la entrega de un video, deberíamos hablar de archivo o extensión de archivo. Si estamos hablando de el tamaño de un video, deberíamos de decir la proporción del video o propiamente tamaño. Es decir, si hablamos de HD o 4K, hablamos de su tamaño, y si hablamos de proporción, hablaremos de 16:9, 4:3, 1:1, etc. Y si hablamos de cómo es un programa televisivo, un programa para redes sociales, en vez de formato deberíamos hablar de género, ¿no? Quizás sea un término que se ajuste un poco mejor, ¿no? ¿Existe un formato ideal entonces? No existe un formato ideal, y además esto va a ir cambiando. O sea, con el tiempo se va a modificar muchas cosas. O sea, ya hay cámaras que graban en 12K. La Ursa de Blackmagic graba en 12K y ya va a comenzar a venderse en el Perú. Entonces es algo que... ¿Y la proporción, la dimensión también podría cambiar? La dimensión, no sé si cambie, pero por lo menos el formato vertical, o sea, la proporción vertical, va a tener mucho más presencia, ¿no? Mira, solamente TikTok, casi todo es 9:16. Entonces, la proporción va a cambiar, la proporción va a estar cambiando probablemente más, o en todo caso va a tener más presencia la proporción vertical. Pero yo ante eso lo que pienso es que hay que investigar, ¿no? Aprender, probar, estar al tanto de lo último. Y yo creo que esta hermosa profesión tiene mucho que ver con el arte, pero también con la técnica. Entonces hay que estar un poco de ambos lados. O sea, no puedes ser un mero artista porque sales con la cámara y grabas los cuadros que no necesitabas. Y tampoco puedes ser un meramente técnico porque quizás no tienes el buen gusto para producir algo que le guste a los demás. Entonces yo creo que es una amalgama de esas dos cosas, ¿no? Técnica y arte. Formatos populares. La proporción 16:9 es una de las más populares. La proporción 9:16, que es la vertical, es muy popular. En el cine también hay proporciones más apaisadas, más anchas, porque las salas de cine son así, digamos. Un formato que le tengo mucho cariño porque me recuerda a mi niñez es el 4:3, que es el de la televisión cuando era chiquita, cuadradita y ancha por atrás. Entonces era casi un cuadrado, 4:3.
Ahorita en el Perú estamos migrando del tamaño HD, que es 1920 por 1080, y nos estamos pasando al 4K, ¿no? Y que es casi lo mismo, pero no lo mismo que el Ultra HD. El Ultra HD es un formato más de transmisión, de televisión, y el 4K es un poquito más apaisado, tiene un poquito más de píxeles a los lados. Esos son los más populares. Y en cuanto a velocidad de cuadros, el 24p podría ser el que más tiene que ver con el cine. Las series en Netflix casi todas se producen en 24p. Pero cuando ves las noticias en la televisión, estás viendo una grabación a 60 cuadros por segundo, ¿no? En cuadros entrelazados. O cuando ves una novela también, ¿no? Entonces, esos dos también están muy presentes, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre entrelazado y P? Ya. Entrelazados es que tú estás viendo cuadros en líneas, una entrelazada con la otra. O sea, prácticamente en ningún momento estás viendo un cuadro entero, sino ves algunas líneas de una, algunas líneas de la otra, 60 en un segundo. ¿Y eso hace qué? Eso hace que el movimiento se vea un poco más fluido. En la televisión el movimiento se ve mucho más fluido. Y progresivo es que ves un cuadro luego del otro de manera completa. ¿Y eso hace qué? Eso hace que el video se vea un poco más, por así decirlo, traqueteado, robótico, ligeramente robótico, pero es la sensación a la que estamos acostumbrados cuando vemos televisión, cuando vemos una película en el cine o cuando vemos Netflix, que son 24p, o sea, 24 cuadros por segundo. Por cierto, no estamos grabando en 24p, estamos grabando en 23.98 cuadros, porque se ha ralentizado 1% para que, bueno, técnicamente sea un poco más sencillo, pero sí hay cámaras que graban a 24 cuadros reales. O sea, ya eso es mucho más complicado, ¿no? La recomendación final sería que la actualización es súper importante, ¿no? Hoy en día es mucho más sencillo actualizarse, tenemos el internet, pero de hecho tenemos que estar a la vanguardia de lo que la tecnología produce, informados, para hacer una compra informada por un lado y para hacer una propuesta de valor a nuestros clientes. O sea, cuando acabemos nuestros estudios, probablemente todo lo que vivimos ahora ya se haya actualizado, pero los clientes siempre están a la búsqueda de lo último, de lo nuevo. Entonces, de ahí nuestra formación, nuestra preparación tiene que ir también en esa línea, ¿no? De estar informados de lo último que pasa para dar una propuesta de valor a nuestros clientes. Lo que el cliente va a hacer es decir, yo vi algo tal, yo vi como tal cosa, como tal serie, ¿no? Entonces, probablemente no te lo pueda describir técnicamente, pero sí te va a llevar a algún video de referencia. Entonces, de hecho, tenemos que estar preparados con eso, ¿no?